Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Por ello, es importante conocer los orígenes del movimiento consumerista, los fundamentos y características del derecho de los consumidores, así como una breve reseña del derecho privado de los consumidores, para conocer las razones por las que la protección de los consumidores es uno de los pilares de la construcción de la CEMAC. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Lo veremos. Es el bienestar del ciudadano. Y este ciudadano es el consumidor. ¿Cómo puede un país garantizar el bienestar del ciudadano consumidor sin una ley de protección de los consumidores? Los inspectores no van a tener ni material ni instrumento para luchar contra el fraude y contra el daño que se causa a los consumidores, ni la administración misma tendrá los medios, ni los juzgados y tribunales, si no conocen la legislación, nunca podrán proteger al consumidor. Por ejemplo, el caso Mbasa. Si recurrimos al derecho penal y no al derecho de los consumidores, no se va a lograr el objetivo de proteger al consumidor, porque se va a ir al viejo código penal, van a sancionar simplemente al director y no se habrá reparado los daños causados a los consumidores. El momento histórico del surgimiento del movimiento consumerista. Se trata del momento histórico en el que se agudizan los cambios ideológicos, políticos, culturales, económicos, sociales y desde luego jurídicos, provocados por el crecimiento económico y las grandes concentraciones económicas y por la inserción en la sociedad de consumo. O lo dicen, el desarrollo económico, ¿quiénes son los que impulsan el desarrollo económico? Son los operadores económicos. Y si no se controla ese operador económico, el que tiene una fábrica, por ejemplo, de agua potable, es que estamos seguros que ese agua, como dice con razón el vicepresidente, si los inspectores no controlan que en el agua pongan algo más de lo que se tiene que controlar, pues están dañando a la salud, están perjudicando a la población. Entonces, cada vez que se desarrolla un país, paralelamente hay que crear un derecho de protección de los consumidores, que es una rama completamente diferente de la rama clásica del derecho. Entonces no vayan a aplicar los viejos códigos civiles ni el código penal, porque estamos en materia de una rama diferente. Pero lo visto, el doctor está ilustrando que este código, esta dirección es de 2019. 2019. Desde 2019. Y casi no se habla. Y si casi no se habla, nos hacemos un poquito la idea de cómo trabajan los operadores económicos, sobre qué se basarían, cuál es el instrumento que podrían, si decimos operadores económicos, podríamos también hacer referencia a los inspectores. Entendemos que el inspector, para ir al terreno, para hacer la inspección, debería tener ese instrumento legal sobre el cual podría basarse para eficientemente llevar a cabo su trabajo. Los operadores económicos están en un paraíso. ¿Paraíso? Sí. ¿En el sentido positivo o negativo, doctor? No sé si hay un paraíso negativo o un paraíso, pero están en un mal paraíso. Están en un paraíso donde son inmunes, donde son impunes. ¿Por qué en un Estado de Derecho como Guinea Ecuatorial, si no hay una ley de defensa de los consumidores, la protección de los consumidores no será eficaz? No nos engañemos. Ese es el problema. Entonces, ahora, imaginaos que a una gran multinacional le pongan multa de 50 millones. Pues lo paga y sigue cometiendo lo mismo. Desde luego. Porque el efecto disuasivo no se cumple con la ley penal para ese tipo de delincuentes o infractores. Por eso, cuando nos adentremos en el estudio del derecho de los consumidores, que es muy importante, deroga el Código Civil, deroga casi la ley de enjuiciamiento civil, deroga el Código de Comercio, deroga muchas materias. ¿Por qué? Porque primero veremos qué es un consumidor y qué diferencia, por ejemplo, consumidor del operador económico. Cuando se comprenda esto y se enseñe, porque la directiva obliga a enseñar el derecho de los consumidores, veremos que para proteger al ciudadano ecuatoriano, que es la voluntad del constituyente y del gobierno, pero los inspectores mismos son un poco responsables. ¿Cómo uno es inspector tantos años y no conoce con qué material debe trabajar? Y no es la primera vez que ocurre. Tuvimos el problema de Santi. Sí. Tenemos un problema en Mbasa y tenemos otro problema que hemos tenido aquí de pescado y animales que se venden en cualquier estado. Entonces, ¿se protege al consumidor? Es muy difícil en estas condiciones
hablar de una defensa efectiva de los derechos del consumidor sin un instrumento adaptado al ciudadano consumidor. Ha hablado también, doctor, el otro punto es el derecho que se vaya a aplicar. Hablamos aquí del Código Penal que erróneamente se podría aplicar para tipo de caso. El doctor ilustra, Código Penal el doctor ilustra que aquí, ¿de qué año? El doctor, efectivamente, el doctor ilustra aquí que no debería aplicarse, no debería trabajar no se debería trabajar con ese código. Nuestro Código Penal es de inspiración del siglo XIX. Los códigos que tenemos ahí se inspiran de los códigos españoles del siglo XIX. Y le estamos diciendo que el derecho de los consumidores nació en 1960, en los años 60 del siglo pasado. Entonces, si usted está con una filosofía del siglo XIX y la quiere transponer al siglo XXI, no va a funcionar. Cuando un jurista elige la ley para protegerla, debe conocer primero el alcance y sobre todo el sentido de la ley. Si nosotros no conocemos la legislación aplicable, haremos una aplicación tácita de la ley. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Vamos a continuar. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo. Sí, vamos a continuar. Recordemos que el programa está totalmente en directo. 333-092260. Si usted está escuchando, por favor puede marcar ese número para interactuar con nosotros o simplemente enviar un SMS al 222 o al 555. El número es 674919. Teniendo en cuenta que la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial ya está en internet, www.radiomalabo.com, y usted podrá seguir la radio en directo. Si está fuera, acuérdense de marcar el código más 240 y el 333-092260 si quiere interactuar con nosotros. Doctor, seguimos con la importancia de contar con una legislación protectora de los consumidores. Estamos en la introducción. Estas sociedades, además del componente de alienación y despersonalización que conllevan, derivan en una situación de indefensión económica y jurídica de los derechos e intereses individuales y colectivos de los consumidores y usuarios, o consumidores simplemente pero comprendiendo todo el consumo, tanto el consumo de bienes como el disfrute de servicios. En la sociedad de consumo, el objetivo prioritario y necesario para el mantenimiento del sistema económico capitalista o las economías de mercado es el mantenimiento de tasa creciente de producción, lo que se obtiene creando artificialmente nuevas necesidades con la ayuda de las técnicas publicitarias y de promoción de ventas, incluidos los avances en comunicación, psicología colectiva, la facilitación de mecanismos de financiación y el empleo de técnicas productivas como verbigracia, la obsolescencia programada o la creciente complejidad de los productos y los servicios. La producción de estos bienes económicos para los mercados ya no tiene lugar como respuesta a la demanda como en el primer capitalismo comercial asentado tras las revoluciones burguesas, cuando aparecen los códigos decimonónicos y sus paradigmas jurídicos, sino que ocurre a la inversa. Es la producción la que precede a la demanda, impulsándola y condicionándola. Se produce para tener dinero. Y al producir nos da igual lo que ocurra con los consumidores con tales que consumen. El operador económico lo que quiere es dinero. Y con el operador económico es más fuerte que lo el que consumidor. Quiere dinero, sí. Lo que quiere es dinero. Sí. Tiene que haber instituciones públicas de defensa de derechos de los consumidores, y la primera institución es tener una ley, y es lo que hace esa garantía, esa directiva de la CEMAR. En las sociedades de consumo se pone de manifiesto con claridad la falsedad de los principios y valores del liberalismo económico del siglo XIX. La libertad e igualdad entre los ciudadanos y por extensión entre los agentes económicos, entre los que producen y distribuyen y los que consumen como destinatarios finales, o en forma más técnico-jurídica como destinatario con fines de mercado, esto es, sin la finalidad de integrar el bien o servicio o proceso de producción, comercialización o prestación a terceros. Según estos principios, la base del sistema económico estaría en un régimen de competencia económica perfecta, donde la libertad de acceso al mercado o a los mercados y la pluralidad de oferentes de bienes y servicios impediría a las empresas controlar las cantidades, las condiciones y los precios de los bienes y servicios. Serían los consumidores, a través de sus libres, meditadas e informadas decisiones de mercado, los que decidirían qué, cómo y cuándo se produce la teorizada y nunca realizada soberanía del consumidor. En la práctica, la competencia económica nunca ha sido perfecta. Siempre ha estado en mayor o menor medida afectada por las empresas
cuando no directamente falseada, restringida o eliminada. En los mercados se forman sólidas estructuras de poder económico que en muchas ocasiones dejan sin contenido los principios liberales y neoliberales de libertad y de igualdad formal entre los sujetos que traban relaciones económicas en los distintos mercados de bienes y servicios. Para la ideología y la teoría política liberal y más recientemente neoliberal, el ciudadano queda en buena medida reducido a su papel de consumidor, homo consumens, necesario para un irreal crecimiento económico ilimitado, pese a que los recursos son limitados. Las distorsiones personales, laborales, sociales, económicas, jurídicas, éticas y medioambientales que estos hechos provocan son enormes y el futuro previsible no es muy esperanzador. Es lo que ocurre cuando no existe legislación de los consumidores. Aparecen enfermedades raras, se pone cualquier cosa en los alimentos. Desde luego, sí. Ya os conté una vez una anécdota que cuentan los senegaleses cuando los franceses llegan por primera vez a África. Dakar es normal, está en el norte, y se dan cuenta que los senegaleses no se enferman. Está documentado. Cuando se ponen enfermos van a su medicina tradicional y están bien. Entonces las farmacias francesas empiezan a cerrar, se reúnen en Francia, está documentado, y dicen: ¿qué vamos a hacer con esta gente? Hay que empezar a ponerle cosas en los alimentos que les enviamos. Y así les dañamos y están obligados a consumir nuestros medicamentos. Esta falta de esperanza y la indefensión del consumidor fueron los desencadenantes del movimiento consumidista. Vamos a ver ahora la agravación de la desprotección del ciudadano consumidor. Cuando más crece la economía, los operadores, acaba de decirlo Mateo, quieren ganar más dinero. Desde luego. ¿Y quién es la víctima? El consumidor. Sí. Por eso hay que proteger al consumidor. La situación de desprotección del ciudadano consumidor se agrava cuando nos encontramos con unos empresarios y sus asociaciones, ya sean de productores, importadores o distribuidores, normalmente organizados, y unos consumidores y usuarios finales en el mercado que se encuentran como tónica general aislados y en una clara situación de inferioridad económica, jurídica e informativa. Esta situación provoca el derrumbe de auténticos mitos jurídicos y económicos. Por ejemplo, la dogmática contractual liberal o tradicional, la propia igualdad y libertad para contratar, la función social de la propiedad, los presupuestos de la responsabilidad por daños o la eficacia de la competencia económica. La caída de estos mitos deja sin sustento la pretendida neutralidad ideológica del derecho privado común y especial, que de ser adorado como portador de una regla de derecho natural o en su caso de derecho racional, pasa a ser analizado como una rama jurídica zarandeada y utilizada como la demás rama del derecho por las ideologías, los intereses y la lucha de poder. Este panorama plenamente reconocible hace apenas 5 décadas conduce a que la situación de inferioridad y de indefensión de los consumidores y usuarios sea predicable no solo de los intereses económicos de ese colectivo, sino de la propia salud y seguridad de los consumidores. Ayer como hoy, algunos ejemplos se hicieron tristemente famosos. En Estados Unidos, pionero y paradigma de la sociedad de consumo, descuellan como primeros escándalos los de la talidomida y el de la retirada del Chevrolet Corvair por la General Motors. También ahí el manual de diagnóstico de enfermedades mentales de la American Psychiatric Association incorporó por primera vez hace ya 30 años la patología del comprador compulsivo, que también se llama oniomanía. Hay compradores compulsivos. Estás viendo la televisión todos los días, sí. Acaba manipulándote y por consiguiente te vuelves Ultimal consumiendo el producto, y te vuelves sí. un consumidor compulsivo. En unos estados democráticos o sociales, o ambos, el eco de estos escándalos en los medios de comunicación y la consiguiente preocupación y sensibilización de la opinión pública, los ciudadanos electores, provocan la primera reacción del poder público, los ejecutivos y los partidos políticos, traducidas en principio en simples declaraciones bien intencionadas. La consolidación de esos derechos del ciudadano consumidor se va a sumar a los del ciudadano en sentido estricto o sin adjetivos, cuyas relaciones interprivatos es la manera tradicional del derecho privado común, y a los del ciudadano productor, el trabajador asalariado, cuya tutela da vida al derecho del trabajo. 2 décadas después se advierte que el derecho privado tradicional, común o especial, es incapaz de aportar las normas y los principios generales
que necesitan los intereses y derechos individuales y colectivos de los consumidores. Cuando acuden a los mercados es necesario un nuevo derecho de los consumidores, pero el proceso no ha sido y es previsible que así continúe, ni fácil ni lineal. Entonces ha aparecido el derecho privado de los consumidores. Vamos a ver ahora los fundamentos, las características y el derecho privado de los consumidores. Es bueno saberlo, que lo que está haciendo la CEMAC no es nada de otro mundo. Yeah. Si va a España, encuentra una ley de protección de los consumidores, va a cualquier país del mundo, en la CEMAC ya tenemos, todos los demás países ya lo están aplicando, menos nosotros. Muy bien, restan 10 minutos, 333092260. El programa es Reflexiones Jurídicas. Si quiere participar en directo, doctor, entramos. Vamos a continuar rápidamente hablando de los fundamentos y las características del derecho de los consumidores. ¿Por qué el derecho de los consumidores es un derecho nuevo? Es una rama totalmente diferente. Esta se va a añadir a la múltiple rama que debe aplicar el juez de primera instancia. El fundamento del derecho de los consumidores debe buscarse en los mercados donde confrontan sus desiguales fuerzas dos intereses individuales y colectivos contrapuestos: los empresarios oferentes de bienes y servicios y los consumidores demandantes finales o con fines de no mercado, la producción y la comercialización versus la demanda y el consumo final. Una contraposición de intereses que el propio mercado y el derecho preconsumerista resuelve en favor de los intereses empresariales, da la posición de poder dentro del sistema que ostentan los empresarios. El poder económico logra imponer mediante la protección de la propiedad y las autonomías privadas sus intereses y sus derechos. Pero este mismo derecho no puede dejar sin hacer dejación de sus funciones y valores, los derechos humanos, el bien común, la justicia y la seguridad jurídica, principalmente desregulados los mercados y desprotegidos los derechos e intereses individuales y generales de los más débiles, entre ellos los consumidores finales. Como la autorregulación empresarial o el orden espontáneo de los mercados, resultantes del equilibrio natural de oferta y demanda, no son reales, los poderes públicos deben intervenir para tutelar, por un lado, a los propios mercados, bienes públicos per se, frente a abusos y fraudes, y por otro a los consumidores, los supuestos soberanos en una situación real de inferioridad estructural de los mercados. Supuestos soberanos. Claro. No se dice que el cliente es el rey, Sí. pero no es verdad. El cliente depende del comerciante que tiene más poder económico y es por eso abusa. De ahí la protección de los clientes y de los consumidores. Porque el consumidor pues trabaja o consume lo que hay. Así. O lo que le ofrecen. Sí. Y quién sabe si se ha puesto algo dentro Desde luego. para provocar otra cosa, como estamos viendo en el caso de Basa. No en vano suele destacarse en forma muy parcial, entendemos, que el derecho de los consumidores encuentra su razón de ser en la insuficiencia del derecho de la competencia. Entonces, hay un derecho de la competencia, Sí. y al frente debe tener el derecho de los consumidores. Veremos también que la CEMAC en 2019 también ha adoptado un reglamento que renueva la legislación sobre competencia aplicable en Guinea. Entonces tenemos dos nuevas ramas muy bonitas. Por una parte, el derecho a la competencia, Sí. que se rige por un reglamento CEMAC 2019, y tenemos el derecho de los consumidores, que se rige por la directiva, que después comentaremos. Los factores que justifican y fundamentan el derecho de los consumidores, que son los cambios o nuevos hechos ideológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos y éticos. El derecho debe dar respuesta o asumir las consecuencias derivadas de la injusticia material y la inseguridad jurídica a estas nuevas demandas, planteadas por un consumo masivo y unos consumidores desprotegidos. El derecho civil, con unos paradigmas económicos y jurídicos iniciales anclados en una economía agrícola y artesanal, y un pensamiento político liberal e insolidario, deviene inadecuado e ineficaz para atender a los nuevos derechos. El Código Civil, cuando se hizo, era para la agricultura, la gente del campo, en el siglo XIX. Sí. Por consiguiente, no había nada sobre los consumidores. Por eso no se puede aplicar el Código Civil. Por su parte, el derecho mercantil, con una realidad preindustrial como presupuesto de sus normas primeras, y un derecho históricamente de clase que protege los intereses corporativos de los empresarios, resulta económica y políticamente insuficiente, ineficiente, ineptitud funcional para dar respuesta a la nueva realidad. De ahí la necesidad del derecho de los consumidores y su nuevo modelo de justicia en los mercados, que se aplica
a las relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios. Ahora, ¿cuáles son las características para ir cerrando? Porque ya no nos queda tiempo. El naciente derecho de los consumidores presenta como otros derechos especiales, informativos o estricto sensu, de una nueva generación, unas marcadas características tanto del lado de los sujetos a los que protege los consumidores y usuarios finales o con fines de no mercado, como respecto a los instrumentos normativos utilizados, las normas jurídicas pluridisciplinares de protección de los consumidores, su ajuste constitucional y su aplicación, y los valores y los principios que inspiran estas normas en nuestras economías sociales de mercado. Unas leyes que navegan de un lado entre el perfeccionamiento del mercado y de otro lado atentas a la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, presidida por el contenido axiológico de la calidad de vida. Esta nueva realidad normativa o sector legislativo propio centrado en la defensa de los consumidores no tiene vida al día de hoy como un mero derecho especial informativo, esto es, a los simples efectos de su estudio y aplicación por los agentes jurídicos, doctrina científica incluida. Estamos, aunque no existe consenso doctrinal sobre esta afirmación, ante un naciente derecho especial en sentido estricto que tiene como núcleos materiales y tecnológicos, esto es, el objeto de regulación y los principios propios, la tutela del consumidor y usuario final o con fines de no mercado, sus derechos y su actividad económica en el mercado, la demanda y el consumo final, la necesidad y legítima exigencia de estos sujetos y de esta actividad están determinando y consiguiendo en cotas variables, pues depende de su evolución en grado de autonomía. La gestación del derecho especial de los consumidores, por ejemplo, así ocurrió en su día con el ejercicio en forma empresarial de una actividad económica en el mercado que fructificó en el derecho mercantil. Se trata de un derecho especial infieri o en formación o germinación, orientado a la tutela en el mercado del grupo social constituido por los consumidores o usuarios finales o con fines de no mercado en sus relaciones con los empresarios. Un incipiente derecho especial del Estado social, del Estado democrático, inimaginable en el ideario jurídico del liberalismo económico, y por ello atacado y hostigado en las últimas 3 décadas de hegemonía del neoliberalismo económico y político que ha avanzado hasta constituir un sector normativo o legislativo propio. Prefiero que paremos aquí, Sí, para que vean lo interesante que es el derecho de los consumidores. Para los jóvenes juristas, los finalistas de la UNGE pueden hacer un trabajo de fin de grado sobre esa materia, que es importante, que los abogados que quieren ganar dinero, aquí tienen su, ¿cómo se llama?, anzuelo y la caña para pescar. desde luego. Imaginaos cuando los comerciantes primero se reúnan en asociación de consumidores y conozcan el contenido de esa directiva, las empresas se van a poner serias. Ya. Los inspectores van a tener Instrumentos. un instrumento de desde trabajo. luego, sí. Los jueces y magistrados, abogados, porque veremos que hay un artículo de la directiva que obliga, no dice, obliga a que se forme a todo el mundo, a los periodistas, que se forme a los magistrados, a los abogados, a los docentes. Nuestros queridos profesores de la UNGE ya saben qué tienen que enseñar. Desde luego. Porque esta directiva ha derogado al Código Civil, deroga parte del Código Mercantil, porque simplemente diferencia lo que es un consumidor de lo que es un operador económico. Ujú. El operador económico es el hombre de negocios, Desde luego. es el comerciante y el no comerciante, mientras que el ciudadano que compraba esos productos ya no es cualquier ciudadano, es un ciudadano consumidor, porque así lo establece la legislación vigente en Guinea Ecuatorial en materia de defensa y protección de los consumidores. En los próximos episodios acabaremos con la introducción y empezaremos a estudiar la directiva y verán lo interesante que es la directiva cuando le enumera cómo tiene que comportarse el operador económico para respetar los derechos fundamentales del consumidor. Mira, derechos fundamentales del consumidor que vienen a sumarse
al elenco de derechos y libertades desde luego, de la República de Guinea Ecuatorial. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias de verdad por acudir a esta cita. Nosotros hemos abordado muchos puntos, estamos muy contentos por haberle recibido. Creemos que el próximo sábado tendremos suficiente tiempo para ir abordando cada aspecto de estas directrices. Gracias por llegar, doctor. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. A partir del próximo programa, el programa en que esté, vamos a entrar de lleno en la directiva para que conozcan ese bonito instrumento, y también decir que a pesar de que es una directiva que ha entrado en vigor, el Ministerio de Comercio y otros ministerios siguen teniendo obligación de hacer aplicar efectivamente esa directiva, adoptando normativa complementaria de la que hablaremos más tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Señores, son las 14:45. Así llegamos al final del programa de hoy. Pedimos disculpas por el retraso. Ha sido por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Y el próximo sábado a las 13 horas estaremos aquí puntualmente para ofreceros o seguir con ese capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengan un buen fin de semana.